Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Johanna Martínez o Karen Johanna, como gusten, pueden llamarme. Y el día de hoy les traemos una capacitación llamada Emprender en la era digital, cómo convertir conocimiento tecnológico en oportunidades reales de negocios. Eh, esta capacitación la voy a hacer con base en mi experiencia, ¿verdad? Yo tengo más de 15 años emprendiendo, entonces todo lo que he aprendido en el camino estoy tratando de plasmarlo en esta presentación. Muy bien, iniciamos. La mentira que nos cuentan sobre emprender. Siempre nos dicen que para emprender debemos buscar un problema y darle solución. Y sí, eso funciona, pero cuando estás empezando desde cero, muchas veces no tienes claridad, ni capital ni equipo. Entonces la pregunta no es, ¿qué problema voy a resolver? La pregunta es, ¿con qué cuento hoy? Eso es lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Eh, Esa es la teoría que no estoy diciendo que sea mala, sino que es buena, es una buena práctica. Sin embargo, en mi caso no fue así, porque yo no contaba con recursos, no, tenía 0 centavos, cero, venía de una quiebra, acababa de cerrar mi negocio, tuve como una especie de colapso mental, un burnout, y ya no quería saber nada y no lo planifiqué. Entonces cerré mi negocio y yo dije, voy a encontrar empleo y la verdad que fue más difícil de lo que yo pensaba. Entonces me quedé sin recursos, me quedé sin un 5, ¿verdad? Partido por la mitad. Entonces comencé a pensar y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces no me quedaba tiempo de buscar un problema, no se me ocurría nada. Entonces lo que yo hice fue eh, comenzar a pensar qué es lo que tengo. Entonces, aquí planteamos que hay dos caminos, ¿verdad? Uno, nos enfocamos en un problema, diseñamos una solución y a partir de eso creamos un producto. En mi caso, utilicé el enfoque B, que yo comencé a pensar qué recursos tengo, cuáles son mis capacidades y hay una oportunidad de negocios. Em, Empecé a hacer un análisis, ¿verdad? De todo, de con qué contaba. No tenía dinero, entonces lo que tenía era conocimiento. Empezamos, ¿verdad? Voy a moverme por aquí. Mi historia como marco práctico. Mi experiencia en 3 fases. Primero, yo comencé con un negocio tradicional, ¿verdad? Es decir, un negocio físico, un edificio. Me dedicaba a educación, ¿verdad? Y estuve en ese negocio durante 14 años. Fue un buen negocio. Agradezco porque de ahí vivíamos no solamente yo, sino que toda mi familia. Entonces fue un muy buen negocio, pero me desgastó. Una, porque no era lo que a mí me apasionaba. Sin embargo, agradezco porque fue una puerta que se me abrió, ¿verdad? Y en su momento también inicié con nada, ni siquiera tenía conocimientos en ese momento. Entonces, pero se abrió la puerta y decidí que podíamos aprovechar. Y en efecto, durante 14 años estuvimos viviendo de ahí. Entonces, ¿qué tenía yo? Tenía conocimiento acumulado, tenía experiencia operando negocios, tenía redes sociales, porque para ese negocio utilizaba bastante lo que era Facebook para publicitarnos y me funcionaba. Muchos dicen que Facebook es una red social que ya está desfasada, pero en mi caso me funcionó y me sigue funcionando porque tengo uno de mis negocios, ese es mi canal con el que lo promociono.
y tenía aprendizajes, todo el aprendizaje que yo había acumulado. Entonces, todo eso es conocimiento acumulado que es un activo. Uno piensa, ¿verdad? Como decía una influencer que yo admiro mucho, ella decía que no empezamos de cero, sino que empezamos con conocimiento y eso es lo único que yo tenía. Em, Muy bien, continuamos. Ay, yo no sé cómo se pasa eso. Ahí está. Fase 2, transición digital y sin dinero. Inventario estratégico de recursos. No tenía dinero, entonces comencé a hacer un análisis de qué es lo que sí tenía. Em, Cuando no tienes dinero, trata de revisar los conocimientos técnicos que tienen. En su caso, ustedes que son estudiantes de ingeniería, tienen y si son de informática, mucho más, ¿verdad? Tienen un mundo por adelantado de nosotros, porque en mi caso yo lo que estudié es ingeniería industrial. Entonces, sí conozco, los ingenieros industriales somos más generalistas, no somos, no, sí, nuestra especialidad son los procesos, quizás la manufactura, ¿verdad? Pero yo no quería un negocio tradicional, sino que yo quería algo digital. ¿Por qué? Porque lo digital consume menos recursos. No es lo mismo comenzar a poner una planta de producción, ¿verdad? Que producir o hacer o crear un producto digital u ofrecer un servicio, que ofrecer servicios es una alternativa más fácil. Entonces, cuando no tienes dinero, revisa tus conocimientos técnicos, tu experiencia laboral, si ustedes han trabajado antes, incluso si no han trabajado, sino que han hecho pasantías, ¿verdad? O han hecho proyectos. Eso es lo que yo comencé a poner en mis currículums, porque yo no tenía mucha experiencia. Yo había trabajado siempre en lo mismo, ¿verdad? Como emprendedora, pero yo ya no quería seguir emprendiendo. Entonces, mucho antes yo fui guía scout y entonces ahí adquirí un montón de conocimientos porque desarrollé muchísimos proyectos. Entonces, eso que no era un negocio, un trabajo pagado, también me ayudó, ¿verdad? Entonces, ustedes, si no tienen un trabajo, pueden plasmar la experiencia que hayan tenido en voluntariados, en lo que sea. Y si no tienen, pueden buscar esas experiencias, busquen voluntariados que puedan hacer que les ayuden a desarrollar ciertas características. Contactos, ¿verdad? Para uno de mis negocios. Entonces yo dije, bueno, yo me gradué de ingeniería, lo que tengo son ingenieros. Entonces por eso surgió Ingenia Red, ¿verdad? Porque lo que yo tenía es una red de ingenieros, entonces yo tengo los conocimientos, yo tengo la red, las personas, entonces puedo crear algo a partir de eso. Plataformas digitales, cuál es su tiempo disponible. Yo tenía todo el tiempo disponible porque no tenía nada. La capacidad de aprendizaje, yo saqué muchísimos cursos porque no tenía un rumbo claro, ¿verdad? Yo no sabía a qué quería dedicarme, solo sabía que ya no quería hacer lo mismo que estaba haciendo antes. El acceso a Internet y laptop. Si ustedes no tienen nada y solo tienen Internet y laptop, pueden crear y pueden generar dinero. Entonces, yo no tenía dinero, pero sí tenía conocimiento de negocios, tenía redes sociales, tenía experiencia operativa y tenía una mentalidad, ¿verdad? La mentalidad que es como el máximo capital que nosotros podemos tener. Si nuestra mentalidad, si nuestra salud mental está mal, nada funciona. Yo tuve que trabajar primero en eso, en sanarme, porque estaba demasiado estresada, estaba quemada, entonces me tomé un tiempo y estuve en cama también para pensar, para analizar qué es lo que quería hacer. Pero tampoco, ¿verdad? Uno no puede tomarse todo el tiempo del mundo porque claramente uno necesita recursos para poder vivir. Entonces, vamos. En mi caso, yo elegí una herramienta como punto de entrada. Yo, como les expliqué antes,
No soy, siempre me ha gustado la tecnología y tengo facilidad para la tecnología. De hecho, hice ese ejercicio que se llama Ikigai o Ikigai, creo que tiene 3 óvalos que se los voy a compartir. Y entonces, ¿en qué eres bueno? ¿Por qué te podrían pagar si lo haces? Eh, em, y eso. Entonces, me salió que era tecnología, porque a mí siempre la gente, o sea, si no saben hacer algo relacionado con la tecnología, me preguntan a mí. Aunque yo no soy tecnólogo, o sea, mi carrera no es 100% tecnológica. Sí conocemos ciertos programas, pero no es como un ingeniero de sistemas, ¿verdad? O alguien de informática. Entonces, yo lo que hice es que escogí una herramienta. En mi caso fue Odoo. ¿Porque escogí Odoo? Porque se parecía mucho a mi carrera. En mi carrera, que es ingeniería industrial, nosotros estudiamos los procesos de las empresas y tratamos de mejorarlos. Entonces, eso es lo que se hace Odoo y eso es lo que hacen los ERP en general, ¿verdad? Entonces, teníamos que analizar procesos de empresas y mejorarlos. Entonces, yo dije, eso está muy alineado con lo que yo sé y es una herramienta que me gusta porque yo la probé, monté, bueno, de hecho todos mis negocios están montados ahí en Odoo y entonces yo dije, la amo, esa herramienta la amo, me gusta y comencé a estudiar. Sí hay mucho que estudiar, ¿verdad? Y sí, sí, una sugerencia aprendan inglés, porque casi todas las formaciones de estas herramientas están en inglés. Entonces, también no solamente existe Odoo, hay otras herramientas con las que ustedes se pueden sentir más identificados que ustedes ya hayan utilizado. Está SAP, ¿verdad? Está Notion, están los servicios de Amazon, ¿verdad? Entonces, eh, hay una infinidad de softwares que ustedes pueden buscar. Ustedes busquen con el que ustedes se sientan identificadas y no necesariamente software, ¿verdad? Ustedes pueden crear una solución, ¿verdad? Con automatizaciones. Hoy está muy de moda usar automatizaciones o diseñar páginas web. Ustedes pueden especializarse. Solo traten de escoger con lo que más se sienten identificados. Ustedes dicen, a mí me gusta desarrollar páginas web y yo le he desarrollado a mi tía, a mi hermana. Entonces, utilicen ese conocimiento y monetícenlo. Entonces, yo elegí una herramienta como punto de entrada, pero mi valor no estaba en la herramienta. Mi valor cómo la convierto en una solución de negocio. Entonces, voy a escoger esa herramienta y tengo que pensar cómo se la voy a presentar a mi cliente, ¿ok? Porque no solamente es decir, ay, yo sé usar Odoo, sino que, yo puedo solucionarte este y este problema con esta herramienta. De hecho, hay muchas. Ustedes pueden, si ustedes lo que se quieren dedicar es a páginas web, entonces ustedes busquen en redes sociales o en la web páginas que tengan puntos de mejora y escribanle a los dueños y preséntenles una página mejorada. Y así ustedes van haciendo, muchas veces tenemos que hacer los primeros trabajos, los tenemos que hacer de forma gratuita, ¿verdad? Para ganar experiencia. Em, en mi caso, yo empecé, como no tenía nada, empecé con negocios muy bajitos, ofrecía mis servicios casi gratuitos y de hecho todavía no estoy ganando lo que quisiera, ¿verdad? Pero estoy mucho, mucho mejor, tengo un salario fijo, un contrato fijo, ¿verdad? Y estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva que dice los 3 perfiles que generan ingresos en la era digital. El especialista técnico profundo, el creador de producto y el integrador estratégico. El especialista técnico profundo es que usted conoce una herramienta y usted la profundiza y se convierte en experto en eso. Se convierte en un consultor, ¿verdad? Entonces, el creador de producto significa
que usted mira un problema, efectivamente, y crea una solución. Estaba viendo el ejemplo de una chica en un concurso que ella solucionó para su abuelita, hizo un agente que le recordara cuándo debía tomarse las pastillas. Entonces, ese es un producto nuevo. Ella no buscó una herramienta, sino que creó algo nuevo. Entonces lo hizo con N8N, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este, que no es WhatsApp, Telegram. Entonces creó una automatización con eso y ahí estaba su solución. Participó en un concurso y ganó, ¿verdad? Ganó una subvención, ganó dinero para potenciar su invento. Entonces, esa también es otra forma en la que ustedes pueden generar recursos. El integrador estratégico. Este es mi caso, ¿verdad? Yo conozco la herramienta, pero no soy experta. Entonces me ubiqué como project manager, que lo que nosotros hacemos somos como los directores de la orquesta, muy parecido a mi carrera, ingeniería industrial, ¿verdad? Nosotros somos más generalistas. Yo conozco la herramienta, sé cómo funciona, conozco ciertos aspectos técnicos, pero hay personas que son mucho mejores que yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo coordino los desarrolladores, los consultores y los clientes. Y entonces traspaso la necesidad del cliente, se la paso al consultor y al desarrollador para que ellos hagan y coordino que terminen, ¿verdad? Completen la solución en tiempo, en el tiempo estipulado. Entonces, esa fue mi manera. Ustedes pueden encontrar su propia forma. Hay personas que les gusta ser expertos en algo, como los programadores. Si ustedes son programadores, tienen trabajo más que fijo, ¿verdad? Entonces, o desarrolladores, mm, bueno, creo que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tienen trabajo eh, suficiente porque hay y se paga muy bien. En mi caso, no sé código y tengo mis conocimientos, pero mm, eh, mm, no tanto, me ubiqué como generalista y dentro de cada herramienta ustedes también pueden encontrar como diferentes perfiles que se vayan ubicando. Entonces, elegimos una herramienta, nos formamos. Yo tomé muchísimos cursos hasta que encontré esta, porque no sabía qué es lo que hacer. Y comenzamos a publicar lo que vayamos aprendiendo. Ustedes escojan su red social, ¿verdad? Pero LinkedIn para lo que es tecnología funciona muy bien, funciona muy bien. Eso no significa que las otras, como TikTok, que es la que tiene más rápido crecimiento, no funcione. Pero en mi caso no me gusta. No me siento identificada con esa red social. Y tengo Facebook, tengo Instagram, también las uso más como marca personal, eh, pero por diversión. Y sí tengo varios seguidores, pero para negocios, ¿verdad? Sí, LinkedIn es la mejor. Entonces, elegimos una herramienta, nos formamos, publicamos lo que aprendemos y ofrecemos microservicios y vamos iterando. Ofrecer microservicios es que yo desarrollo lo que yo voy a vender. En mi caso, eh, yo comencé buscando empresas que necesitaran un ERP y yo les decía, vamos a digitalizar tu negocio o vamos a transformar tus procesos y los vamos a convertir en procesos o sea, digitales o en procesos más prácticos, más rápidos. Entonces, ustedes tienen que definir bien lo que ustedes van a utilizar, lo que van a escribir. Para eso hay que optimizar su perfil de LinkedIn, ¿verdad? Es lo que yo hice, optimicé mi perfil de LinkedIn, puse un banner,
una foto profesional, una descripción, o sea, pueden ir y ver la mía, ¿verdad? Y se pueden guiar de eso y de la misma manera van a optimizar su currículum si lo que quieren buscar es trabajo o su LinkedIn si lo que ustedes quieren emprender. En mi caso, yo tengo como una mezcla de ambas, porque eh, en el trabajo en el que estoy es un contrato, es una subcontratación. Yo desde mi empresa ofrezco un servicio, ¿verdad? Ese servicio es el de Project Manager. Entonces, yo lo que hice es potenciar mi marca y me contrataron, vieron mi perfil. De hecho, se llega a un punto en el que ustedes ya no tienen que buscar trabajo, sino que el trabajo lo busca usted. El trabajo en el que estoy ahorita ellos me buscaron a mí. Muy bien, continuemos. Una vez que ya nosotros nos decidimos qué es lo que más cuesta, entonces, ¿cómo convierto esa idea en algo real? A mí lo que me funcionó es la formulación de proyectos. Es una herramienta que yo aprendí en la universidad, fue mi clase preferida. Entonces, yo cada vez que voy a hacer un negocio, hago todo el marco de formulación de proyectos. La formulación de proyectos es primero tengo la idea. Entonces yo dije, voy a trabajar con Ingenia Red. Entonces desarrollé la marca, hice el logo, ¿verdad? Comencé a hacer la misión, la visión, qué es lo que iba a vender. Y bueno, ¿por qué? Porque eso me emociona. Me motiva. Entonces, yo lo saco de mi cabeza y ya lo plasmo en papel y me emociona. Luego hago un estudio de mercado. No tiene que ser muy complicado, ¿verdad? Entonces lo que tienen que analizar es a quién le voy a vender y cómo lo voy a vender. Entonces, en mi caso yo dije, bueno, vamos con ingenieros, ¿verdad? Y lo voy a vender por LinkedIn. Em, un estudio técnico de esto es qué herramientas van a utilizar o si van a usar un edificio, qué es lo que van a necesitar. Todo lo relacionado con bienes, ¿verdad? Con plantas, con lo que necesiten si necesitan estar en una localización específica, eso. Estudio de impacto ambiental, que en mi caso no iba porque era un negocio totalmente digital, ¿verdad? Y sí sé que podemos hablar mucho al respecto, pero yo no lo hice. Estudio administrativo y legal que necesitaba para que funcionara, ¿verdad? Y un estudio financiero que en mi caso era cero. Yo necesitaba un negocio que me permitiera, mi estudio financiero es cómo hacer un negocio con 0 centavos. Entonces, eso es lo que yo busqué. De qué herramientas puedo utilizar que no me cuesten nada para echar a andar mi negocio. Estrategia real de crecimiento sin capital. Entonces yo no tenía dinero, como les dije. Entonces comencé a buscar formas de generar dinero. Entonces desarrollé mi negocio, a donde yo quería ir con Odoo, ¿verdad? Ese y cómo generar dinero para poder potenciar ese negocio. Antes de todo eso, entonces yo busqué trabajo y también hice un negocio, un side job, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice algo bien importante que es no romanticemos el renunciar y lanzarse, porque a mí me pasó. Yo me lancé y no porque quise, no fue voluntario, ¿verdad? Sino que ya no, mi cuerpo ya no aguantaba más. Entonces, lo que hice yo para comenzar a generar recursos, eh, dije, creé un side job, un negocio en el que yo ya sabía cómo funcionaba, que yo era muy buena y que no requería tanto. Entonces yo dije, ese no es mi punto final porque no me gusta, no es mi negocio ideal,
pero lo voy a hacer porque soy buena en esto y sé cómo funciona y sé cómo puede trabajar. Entonces creé un emprendimiento, ¿verdad? Ese emprendimiento, lo único que yo necesité fue mis redes sociales de Facebook. Y entonces comencé a hacer publicidad. Y me acuerdo que obtuve un trabajo remoto que me costó, fue mi primer trabajo, pero me costó, y me pagaban muy mal, muy mal. Pero ese dinero me sirvió para despegar. Entonces invertí 200 lempiras, que son como $10, ¿verdad? En publicidad en Facebook, y con eso comencé a generar mis clientes. Y de ese negocio, del que yo era buena, comencé a hacer, y que no me gustaba tanto, comencé a invertir en los otros negocios que sí me gustaban. Entonces, ustedes pueden generar esos recursos, por un emprendimiento menor, ¿verdad? O buscando trabajo. Y también invertí de forma estratégica. Entonces yo dije, tengo que invertir en algo que me genere. Entonces yo invertí en una, compré una membresía para una comunidad, que trabajaba la marca personal. Y entonces ahí donde aprendí a posicionarme en LinkedIn, y me sirvió muchísimo porque al mes de haber ingresado, tuve mi primer cliente. Y bueno. Entonces, la marca personal es un activo digital que debemos cuidar. ¿Qué fue lo que hice yo en mi marca personal? Publiqué lo que aprendía, documenté los procesos, mostré mis avances y comencé a generar autoridad. Entonces, obtuve mi primer proyecto, ¿verdad? Y luego con eso obtuve, un segundo proyecto. Y ese segundo proyecto me llevó a mi trabajo actual. No me llevó tanto, no me llevó tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que más cuesta? A mí, en mi caso, lo que más me costó es decidir qué hacer. Em, yo no sabía, no tenía ni idea de qué es lo que quería. Entonces comencé a sacar cursos, ¿verdad? Saqué infinidad de cursos para explorar, porque no sabía. Entonces eso puede ser una ventaja y una desventaja, porque no podemos quedarnos ahí, pero me iba abriendo las puertas, ¿verdad? Y saqué unos de Google, ustedes pueden sacarlos, unos de marketing, de e-commerce. Entonces, eso me iba abriendo como el panorama, iba yo, pensando, hay otro mundo. No solo se puede emprender como yo lo hice en el pasado, sino que hay otro mundo, un mundo digital, en el que se puede emprender, y ahí aprendí como las diferentes formas de que nosotros podemos, de que se generan, dinero en los negocios digitales. Entonces eso me sirvió un montón. Y muchas veces, sentí que no era experta en nada, y yo decía, ¿qué voy a vender si yo no sé nada? ¿Verdad? Y eso se llama el síndrome del impostor. Entonces, a mí me atacó un montón, estaba como noqueada por eso, pero, decidí, eso no me va a detener, tengo que hacerlo. Y tengo que ser sincera, ¿verdad? En ese momento yo, volví a la iglesia, porque yo me había alejado de la iglesia, volví a la iglesia, me acerqué a Dios, Dios trató conmigo, y a partir de ahí, que me acuerdo que fue en septiembre del año pasado, hace unos cuantos meses, Dios comenzó a tratar conmigo, y a partir de ahí todo cambió. Entonces, no solamente fue cosa mía, sino que yo siento que hubo intervención divina. Y entonces otra cosa que nos detiene es compararnos con otros, porque uno comienza a pensar, pero esta gente, todo lo que sabe, todo lo que ha hecho, esta gente que habla de unicornios, de startups, y yo de eso no sé nada. Entonces, la realidad de cada uno es diferente, y aún así todo es posible. Yo no tenía dinero, es algo que nos estanca, porque comenzamos a pensar, no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Pero sí se puede. Y el miedo a equivocarnos, que a mí me detuvo un montón. Yo quería
como lanzar mis ideas cuando fuera perfectas, pero no hay ideas perfectas. Entonces, uno no puede, vamos a ver esta frase que dice claridad, la claridad no precede a la acción, la claridad aparece después de moverte. Para uno comenzar a ver claramente, tiene que comenzar a avanzar. Si uno se queda estancado, entonces nunca va a ver la luz. Uno tiene, a medida que uno va haciendo, va descartando, uno va diciendo, no, esto no. Pues yo comencé miré una persona que hacía Notion, entonces yo dije Notion, pero no me enamoró tanto esa herramienta. Entonces, a medida que uno va haciendo, uno va descartando. Y ya para terminar, vamos a resumir, eh, qué es lo que tenemos que hacer. Número uno, romper el mito del emprendimiento ideal. Ustedes, no hay un negocio ideal, ¿verdad? Saquemos lo que tengamos. En negocio se llama el MVP, ¿verdad? Saquemos un producto lo más rápido y probemos, ofrezcámoselo a la gente y vamos viendo si la gente lo acepta o no lo acepta. Número 2, hagan un inventario de recursos. Si no tienen dinero, entonces, ¿qué es lo que tienen? Analicen con qué cuentan y a partir de eso, ustedes lancen su negocio. Elijan una herramienta estratégica. Puede ser un software, puede ser una habilidad que ustedes tengan, pero enfóquense en algo y a partir de eso comiencen, ¿verdad? Formulen un proyecto mínimo viable, que ese es el MVP, que es desarrollen un producto y comiencen a venderlo. Marca personal es la manera más fácil y más económica de poder sacar un negocio, la marca personal. Y acción antes de perfección. Comiencen a hacer, aunque sientan que la idea no es perfecta. Ustedes así comiencen. Láncense. Y para cerrar, no necesitan tener dinero, no necesitan tener todo claro, necesitan empezar con lo que tienen, elegir una dirección y moverse. El mercado les va a dar feedback y la experiencia se convierte en un activo. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por estar conmigo. Ha sido una charla corta, es una introducción. Hay mucho más que aprender dentro de esto. Me gustaría poder contarles un poco más, pero no quiero que esto se torne aburrido. Un saludo a todos, un gusto. Johanna Martínez para servirle e Ingenia Red a su disposición cuando quieran. Ingenia Red, ingeniería para todos.